Bien, hola a todos chicos y chicas.
Entonces, vamos a continuar donde quedamos ayer. Ya, antes de eso, no se olvide poner su nombre en el chat. Ya, porfa. Solamente han puesto 3. No nos falta. Vayan poniendo. Bien. ¿Alguna pregunta antes de empezar la clase de hoy? Bueno, entonces vamos a continuar con lo que estábamos viendo. La clase de ayer nos habíamos quedado viendo signos vitales y habíamos hablado de la temperatura. Ya recordando un poquito, habíamos dicho que la temperatura era la sensación térmica. Ya, esta definición tiene que ver con lo que nosotros percibimos de la otra persona con nuestro tacto. Por eso dice, es la sensación, ya, el tocar, el calor. Ya, es importante entender el concepto, ya que cuando nosotros evaluamos una persona, al tocarla, podemos sentirla más caliente o más fría. Eso nos ayudará a percibir alteraciones del cambio de la temperatura. Sin embargo, nunca es confiable. Y eso es importante porque a veces los padres, cuando traen a los chicos, te dicen que están con fiebre. ¿Ya? Y nosotros cuando tomamos la temperatura, está normal. ¿Ya? Eso se debe a que cuando nosotros tocamos, la evaluación de la temperatura de la otra persona depende también de nuestra propia temperatura. ¿Ya? Eso significa que si nuestro cuerpo está más frío, vamos a percibir a las demás personas más calientes. O a la inversa, si nosotros estamos más calientes, vamos a percibir a otras personas más frías. ¿Ya? Muchas veces pasa con los padres que a veces están trabajando todo el día con aire acondicionado, ¿no? El auto aire acondicionado. Llegan y le tocan a su hijo que acaba de venir de Corrientes del Sol y le dicen que está con fiebre, ¿no? Y eso, como digo, es muy frecuente en las consultas. Entonces, por eso es importante valorar ya la percepción y confirmarlo con termómetro. ¿Ya? Podemos usar cualquier termómetro, el digital, ya el de mercurio, los de láser, no importa en realidad cuál usemos. Todos son buenos, ¿ya? Y podemos decir muy sensibles a la temperatura. ¿Ya? Sin embargo, el que es que sirve de estándar es el termómetro de mercurio, es el estándar. Pero podemos usar los otros sin ningún problema. ¿Ya? Ahora, les había aclarado que la temperatura normal de 36 a 37,5 era la temperatura axilar, ya que si bien podemos tomar la temperatura en otras partes del cuerpo, ya no son muy prácticas, ¿no? Por incómodas, peligrosas, etcétera. Entonces, la más práctica ya es la axilar, porque es fácil de tomar, no hay riesgo si se rompe algo o el riesgo es mínimo, ya. Bueno, y no tenemos que estar desvistiendo al paciente para usarla, ¿no? Entonces, la más práctica. Bien, también se ha aclarado que cuando la temperatura sube, se le va a llamar hipertermia. Y si la temperatura baja, se le llama hipotermia. ¿Ya? Entonces, toda persona que tiene la temperatura alta se dice tiene hipertermia. ¿Listo? El término fiebre solamente se aplica si el paciente tiene hipertermia más cefalea, mialgias, artralgias y escalofríos. Que eso es dolor muscular, dolor articular y escalofríos. Ya todo eso en su conjunto sería
fiebre. ¿Listo? Bien. Entonces, eso en cuanto a la temperatura. ¿Ya? Otro signo vital es la frecuencia respiratoria. Bien, la frecuencia respiratoria es la cantidad de respiraciones que vamos a tener en un minuto. De cuántas veces respiramos en un minuto, a eso le vamos a llamar frecuencia respiratoria. ¿Ya? Esta frecuencia respiratoria vamos a medir observando al paciente y viendo cuántas veces el tórax se expande, ¿no? O sea, se hincha, se hincha si ustedes quieren. ¿Ya? A eso le llamamos frecuencia respiratoria, ¿no? Ver cuántas veces el tórax se expande. ¿Ya? Bien. Bueno, la cantidad normal o el valor normal de la frecuencia respiratoria es de 16 a 24 respiraciones por minuto. Sin embargo, ese valor puede variar un poco de un autor a otro, ya que la frecuencia respiratoria de todos los signos vitales es podemos decir, la más variable. ¿Ya? Van a encontrar autores que les van a hablar de valores de 18 a 30, otros de 14 a 24, así, ¿no? Entonces, va a ir variando entre eso, ¿ya? De todas maneras, no hay ningún autor que le sobrepase los 30 en adultos, ¿no? ¿Ya? Y que esté también por debajo de 12, ¿ya? Lo aceptamos como algo general, 16 a 24 respiraciones por minuto, ¿ya? Bien. Cuando una persona respira más de lo normal, le vamos a llamar taquipnea, ¿ya? Y si esa persona respira menos de lo normal, bradipnea. ¿Ya? Entonces, una persona que está esperando 30, 35, 40, no, para arriba, en un adulto, eso se llamará taquipnea. Si una persona está esperando 12, 10, 8, bradipnea. ¿Ya? Bien, ahora, lo que hay que entender de este valor es que este valor solamente es práctico con la persona consciente, despierta, ya que cuando dormimos, por sueño fisiológico, sí, no cuando estamos en coma. Ya, porque cuando estamos en coma es igual que cuando estamos despiertos. Ya, cuando estamos con sueño fisiológico, es normal que la frecuencia respiratoria baje, a veces a valores muy bajos. Ya, a veces estamos respirando 6 a 8 veces por minuto mientras dormimos. Ya, por eso la evaluación de la frecuencia respiratoria es mejor con el paciente consciente, despierto. ¿Ya? Incluso puede haber en algunas personas lo que llamamos los periodos de apnea. Un periodo de apnea es cuando la persona no respira en un periodo de un minuto, ¿ya? Pero obviamente respira antes de los 3 minutos, ¿no? Porque si no, también estamos hablando de paro respiratorio. ¿Ya? La apnea es simplemente que ocasionalmente no respiramos por un minuto. Eso es más frecuente cuando estamos durmiendo. Si ocurre estando despiertos, eso es una alteración patológica. ¿Ya? Bien, entonces eso sería la frecuencia respiratoria. Bien, el siguiente sería la frecuencia cardíaca. ¿Ya? La frecuencia cardíaca es la cantidad de latidos
ya, por minuto. Ya, la cantidad de latidos por minuto, ya, es de 60 a 100 por minuto. 60 a 100 latidos por minuto. Ya, eso es la frecuencia cardíaca. 60 a 100. Sin embargo, se van a encontrar con algunos, principalmente en la enfermería, que usan de 60 a 80. No está mal, está bien, ya, porque ellos dejan un margen de seguridad. Ya. Sin embargo, fisiológicamente el corazón puede latir hasta los 100. Bueno, entonces, esa es la frecuencia cardíaca. Para determinar la frecuencia cardíaca, debo escucharlo directamente al corazón. Ya, eso puede hacerse escuchándolo directamente con la oreja, colocándolo sobre el pecho o usando el estetoscopio, ¿no? Que nos permite poder escuchar sin tener que apoyarnos en el pecho. Ya, es la única forma de determinar frecuencia cardíaca en un examen. Ya también podemos usar el monitor cardíaco, pero eso solamente cuando el paciente está conectado al monitor cardíaco. ¿Ya? Bien, cuando la frecuencia cardíaca se eleva, se le va a llamar taquicardia. Cuando sube. ¿Ya? Y si disminuye, se le va a llamar bradicardia. ¿Ya? Ahora, eso es cuando hablamos patológicamente. Una persona, por ejemplo, que le da una frecuencia cardíaca en reposo de 120, está con taquicardia. Y por el contrario, si está, como hablé, con 50, 40, está con bradicardia. ¿Ya? Sin embargo, hay circunstancias en las cuales estos valores se pueden alterar fisiológicamente. ¿Ya? Cuando sube, le llamamos, por ejemplo, taquicardia fisiológica. La taquicardia fisiológica se suele ver cuando aumenta la temperatura. Ya, si una persona está con hipertermia, por cada grado centígrado que eleve por encima de lo normal, la frecuencia cardíaca puede aumentar hasta 10 puntos por encima de lo normal. Ya, eso significa que, pongámosle, una persona tiene temperatura de 38,5, que se dan cuenta es un grado encima de lo normal, ¿ya? Entonces, esa persona, su frecuencia cardíaca se aceptará con lo normal hasta 110, ¿ya? Ya más de eso ya es taquicardia. Antes de eso no. Eso es aceptado con normal. Si esa misma persona sube a 39,5, su frecuencia cardíaca será aceptada con normal hasta 120. Entonces, por cada grado centígrado que sube, le aumentamos 10 puntos. ¿Ya? Y a eso se le llama taquicardia fisiológica. No es considerado una enfermedad, sino una respuesta normal del cuerpo. ¿Ya? Lo mismo al otro extremo, la bradicardia. Se suele ver la bradicardia fisiológica solamente en personas que son atletas. ¿Ya? Y hablo de atletas que se dedican a eso, los profesionales, no el que es de fin de semana. ¿Ya? Un atleta es el que está todos los días haciendo actividad física, su corazón se vuelve más eficiente, ¿ya? De tal manera que su corazón no necesita latir al valor normal para poder mantener la circulación sanguínea. Eso hace que esa persona mantenga valores por debajo de lo normal. Un atleta, su frecuencia cardíaca va a estar entre 50 y 60. ¿Ya? Eso significa que si esa persona te viene y está con frecuencia de 55, y si es atleta, eso es considerado bradicardia fisiológica. Eso es considerado normal. ¿Ya? Ahora, si no fuese atleta, eso sí es considerado una patología. ¿Ya? Entonces, eso para que lo tomen en cuenta. Tenemos los valores alterados fisiológicamente en estas circunstancias. Bien, eso es frecuencia cardíaca. ¿Alguna pregunta sobre la frecuencia cardíaca? Bien. Entonces,
Vamos a ver ahora el pulso. Bien, el pulso, a ver, es la sensación táctil. ¿Ya? Eso se refiere a tocar, no con las manos, es sensación táctil. ¿Ya? De la variación, dice, de presiones dentro de una arteria. Para entender eso, hay que ver qué es lo que pasa en la arteria. ¿Ya? Bien, a eso os voy a dibujar qué pasa. ¿Ya? Normalmente, las arterias, ¿ya?, son las que sacan la sangre del corazón. Entonces, normalmente estas se van a dilatar, ¿ya? Se van a dilatar cuando el corazón se contrae. Entonces, cuando el corazón se contrae, empuja sangre a la arteria y la arteria se estira. Pero como es elástica, vuelve otra vez a su forma. Eso hace que la arteria tenga una formita muy característica, ¿ya?, al salir del corazón. ¿Ya? No sé, una vez han visto esos dibujos animados de Tom y Jerry u otros así, donde juegan con mangueras. Y van a ver que los que han dibujado esos dibujos animados, para hacernos notar que el agua está circulando por la manguera, le dibujan como unas bolitas moviéndose en la manguera. Ustedes saben que eso, una manguera nunca pasa. Pero lo interesante es que eso sí pasa en las arterias. ¿Ya? Entonces, vamos a dibujar aquí la arteria, ¿no? Se dilatan las arterias. Bueno, más o menos así. ¿Ya? Entonces, las arterias se van a dilatar en los puntos donde hay un latido. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, cuando el corazón bota sangre, esa sangre va a hacer que esa parte de la arteria se estire, ¿no?, y se dilate. Sin embargo, cuando el corazón ya deja de empujar sangre, cuando se descansa, ya, entonces la elasticidad que tienen estas paredes, porque son elásticas, son musculares, hacen que vuelva otra vez a tener su forma. Al hacer eso, empujan esta bolita, si ustedes quieren, de sangre hacia adelante, ¿no? Y entonces esto se va a ir moviendo hacia adelante, ¿ya? Conforme va avanzando, estas bolitas se van aplanando, de tal manera que solamente se pueden ver cuando estamos cerca del corazón, ¿ya? Eso estamos hablando de una cirugía en vivo de tórax, ¿ya? Pero cuando ya estamos alejados, como las arterias que hay en los brazos, por ejemplo, ya no se ve esa forma, pero la onda se sigue transmitiendo, ya que en estos puntos donde se ha estirado, ya la presión de la sangre, la presión arterial que se llama, es más elevada. Entonces, en estos puntos la presión está más elevada, ¿ya? Y en los puntos intermedios la presión está más baja, ¿ya? Entonces, conforme se va dando el corazón, se va a ir aplanando la arteria, ya no van a ver estas bolitas, pero estos espacios de presión diferenciada va a seguir pasando en toda la arteria. Eso significa que en esa arteria va a seguir habiendo áreas de presión alta, áreas de presión baja. Entonces, cuando yo agarro un dedo y lo presiono sobre la arteria, ya, al presionarla, voy a sentir en mi tacto cada vez que una de estas áreas de presión elevada pase y empuje mi dedo, ¿ya? Por eso dice, es la percepción táctil, ¿ya? Y les dice de la variación de presiones, porque como ven, se debe al hecho de que la arteria se está moviendo en dos momentos diferentes, dos presiones diferentes, una presión más alta y una presión más baja, ¿ya? Esto lo vamos a percibir cuando se la presiona, o significa cuando la arteria la aprieto, ¿no?, en cualquier parte de su trayecto, ¿ya? Bien, a eso le llamamos pulso. Ahora el pulso, ¿ya?, su valor normal es de 60 a 100 pulsaciones por minuto. ¿Ya? Si se dan cuenta, es el mismo valor de la frecuencia cardíaca y representa de forma indirecta
a la frecuencia cardíaca, ya que en teoría, en una persona sana, su pulso debe ser el mismo que su frecuencia cardíaca, ya porque cada uno de estos está diciendo indirectamente en qué momento ha latido el corazón. ¿Ya? Por lo tanto, si la persona tiene 76 de frecuencia cardíaca, debe tener también 76 de pulso. ¿Ya? Sin embargo, a pesar que son el mismo valor y que sirven para interpretar la misma situación, no son lo mismo. Y eso tienen que tenerlo bien claro. No son lo mismo el pulso ni la frecuencia cardíaca. Y si yo alguna vez tomo pulso, no puedo anotarlo como frecuencia cardíaca. Tengo que anotarlo como pulso. Y lo mismo a la inversa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque a veces el corazón puede tener latidos extra. Le llamamos nosotros extrasístole. Es una forma de arritmia cardíaca y ocurre en algunas enfermedades del corazón. El corazón a veces puede tener un latido más rápido entre los latidos normales. Y ese latido muchas veces no consigue llenarse de suficiente sangre como para empujar y hacer esto que les estoy mostrando. O sea, no puede hacer este aumento de presión. Ya de repente algo más bajito. De tal manera que si yo tomo el pulso, no voy a percibir de repente este otro. ¿Ya? Y si no lo percibo, puede que yo de repente al tomar el pulso de ese paciente me dé, pongámosle, 96, lo cual sería considerado normal. Pero puede que su frecuencia cardíaca esté más elevada. Puede que de repente con frecuencia cardíaca esté con 120. En otras palabras, está con taquicardia. Pero como yo tomé el pulso, ya puede haber creído que estaba con frecuencia cardíaca normal. Por eso es importante que si bien son el mismo valor y nos sirve para interpretar lo mismo, ya no son la misma cosa. ¿Ya? En realidad, el valor que es más prioritario es la frecuencia cardíaca. ¿Ya? Si ustedes pueden escuchar el corazón, es mejor que el pulso. ¿Ya? Porque me va a decir directamente cómo está latiendo el corazón. Sin embargo, el pulso nos va a servir para cuando yo no puedo acceder a la frecuencia cardíaca. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando no puedo escucharlo, ¿no? Cuando no tengo estetoscopio, o pongámosle que el paciente está todo sangrando en el pecho y no le voy a poner mi oreja sobre eso. ¿Ya? Entonces, en ese caso, me sirve valorar el pulso. ¿Ya? Y ni bien yo pueda valorar la frecuencia cardíaca, debo valorar la frecuencia cardíaca. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes tengan un paciente estable, que le pueden escuchar y todo, mídanle la frecuencia cardíaca. ¿Ya? Y el pulso déjenlo para cuando no se pueda evaluar. ¿Ya? Eso es importante porque siempre hay esa confusión. ¿Ya? Puede que me pongan en la historia clínica frecuencia cardíaca y me anoten ahí el pulso, lo cual generaría un error. ¿Ya? Entonces tomen eso en cuenta. Cuando yo estoy hablando de pulso, no de frecuencia cardíaca, miren, y el valor está elevado, se llama taquisfignia. Y si está disminuido, le vamos a llamar bradisfignia. ¿Ya? Bien, ¿alguna pregunta sobre pulso o frecuencia cardíaca? ¿Preguntas? Bien, entonces vamos a hablar ahora de la presión arterial. ¿Ya? Bien, antes de eso, dice una pregunta, dice, ¿cómo tomar la pulsación? Bueno, para tomar el pulso, lo único que necesitas es una arteria. La presionas la arteria suavemente y vas a sentir en tu tacto cada vez que una de esas ondas que les dibujé te golpea el tacto. Entonces sentimos cómo nos golpea. Para eso, simplemente tienes que buscar una arteria en cualquier trayecto. ¿Ya? Hay lugares donde las arterias son más fáciles de conseguir, que son donde debe haber
y a veces tomamos el pulso, ¿no? Por ejemplo, aquí en la muñeca, el lado donde está el dedo gordo, en ese lado, ahí abajito en la muñeca, van a percibir el pulso radial, que se llama. Pero pueden percibirlo también aquí arriba, el trayecto del humeral, aquí en la carótida, la facial aquí en el bordecito de la mandíbula, la temporal por aquí encima de la oreja, en la ingle, la femoral, detrás de la rodilla, la poplitea, en el empeine, en la pedia, etcétera. ¿Ya? O sea, incluso pueden percibir el tacto, perdón, el pulso que hay entre los dedos, las digitales acá, ahí al medio. Ya claro que como son bien pequeñitas, necesito tener un buen tacto, ¿no? Para poder percibirlas, ¿ya? Pero puedes agarrar cualquier arteria. Lo único que necesitas es presionarlo un poquito y estar atenta a tu tacto para poder sentir cuántas veces te golpea. Y eso lo cuentas en un minuto, ¿ya? Si está entre 60 y 100, vámonos 76, eso es normal, ¿ya? Bien, entonces vamos a hablar ahora de la presión arterial. Doctor, ¿Sí? Escucho. una vez dijo que no servía por la yugular, creo por aquí por el cuello, dijo. Sí, Eso era en el caso seno de... carotidio. Sí, Sí, lo que pasa es que pero es el seno carotidio, ¿no? Eso es aquí arribita, casi en el borde de lo que es la mandíbula con el cruce del externo cleidomastoideo. ¿Por qué nos sirve mucho ahí? A menos si el paciente está delicado. En ese punto, que es justamente donde la carótida se divide, porque la carótida viene desde acá, va subiendo, y justamente en ese punto se va a dividir en dos, la interna y la externa. Ahí se le llama a ese espacio el seno carotidio. Sucede que en ese lugar tenemos sensores que controlan la presión. ¿Ya? Si nosotros presionamos por mucho tiempo en ese punto, podemos generar un reflejo. Ya se llaman reflejos cardíacos. ¿Ya? Si presionamos mucho por eso, vamos a mandar una señal hacia el cerebro diciendo que la presión arterial ha subido. ¿Ya? Y el cerebro, a través del sistema nervioso autónomo, que esto es inconsciente por si acaso, le va a mandar una orden al corazón, diciendo que el corazón lata más lento, ¿ya? Para poder regular la presión. Entonces, si nosotros presionamos mucho tiempo aquí en el seno carotidio, podemos hacer que el corazón le dé bradicardia, y eso puede hacer que el paciente se desmaye o pierda la conciencia, ¿no? Entonces, por eso no sirve mucho presionar la carótida, a menos si uno no sabe dónde ubicarla, ¿no? Porque puede que presione el seno carotidio, y puede pasar eso. Eso es correcto, buena pregunta, Darwin. Ya ha sido, es interesante entender ese aspecto. Ya, no es el único reflejo, sí, que hace eso. Ya, si usted presiona los ojos, también va a pasar lo mismo. Y cuando estamos operando, dentro del abdomen hay puntos que no debemos tocar, porque también pasa lo mismo. ¿Ya? Hace que el corazón lata más lento. Ahora, interesantemente, ese mismo nos puede servir para tratar a un paciente con taquicardia. ¿Ya? Si tiene un paciente, pongámosle 140, 160, ¿no? Nosotros podemos hacerle un masajito en esta zona y entonces su frecuencia cardíaca va a bajar y se va a normalizar. ¿Ya? Bien, entonces, eso es en ese punto, sí. En el resto del cuerpo no hay ningún problema. ¿Ya? Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Preguntas? Bueno, entonces, hablaremos ahora sí de la presión arterial. ¿Ya? Eh, entonces, ¿qué es la presión arterial? Es la fuerza, dice, que ejerce la sangre, ¿ya? Contra las paredes de las arterias. Es justamente lo que les dibujé hace ratito cuando hablé de pulso. No debía haberlo borrado, pero bueno. Ya, lo dibujaremos rapidito. Ya. Lo que les dibujé, que las arterias se estiraban. Sí. Bueno. ¿No?
Bueno, ahí está, más o menos mi pulso. ¿Ya? Entonces, cuando el corazón late, empuja la sangre hacia las arterias. Entonces, la sangre va a empujar a las arterias. Por eso dice, es la fuerza contra las paredes de las arterias. O sea, la sangre está empujando a las paredes de las arterias, estirándolas. ¿Ya? Pero como decía, como son elásticas, entonces esa misma elasticidad hace que luego baje, no su pared, otra vez a la forma. Pero este mismo hecho de la fuerza que está empujando las paredes y la elasticidad de la sangre hace que la sangre se pueda mover hacia adelante. ¿Ya? Eso es lo que hace que la sangre mantenga su empuje hacia adelante. ¿Ya? Por eso dice, es la fuerza que ejerce la sangre y que impulsa su movimiento, o sea, el movimiento de la sangre. ¿Ya? Ahora, como han visto y como les mostré hace rato, ya en la arteria va a haber, por lo tanto, dos momentos de presión. Un momento donde la presión está elevada, que es cuando el corazón empujó la sangre, ¿ya? Y otro momento cuando la presión está disminuida, que son los momentos cuando el corazón estaba descansando, ¿no? Entonces, cuando hablamos de presión arterial, no podemos hablar de un valor fijo, sino de dos. Uno, que es cuando la presión estaba elevada, y otro, cuando la presión estaba baja. ¿Ya? Cuando el corazón se contrae, eso lo vamos a ver cuando veamos fisiología cardíaca, ¿ya? A ese momento de contracción le llamamos sístole. Y cuando el corazón está descansando, le llamamos diástole. Entonces, por lo tanto, a esta presión elevada le vamos a llamar presión sistólica. Y a este momento de presión más baja le vamos a llamar presión diastólica. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de presión arterial, no se olvide, no podemos, como hemos hablado en frecuencia cardíaca, respiratoria, temperatura, hablar de un solo parámetro. Cuando hablamos de frecuencia, de presión, tenemos que hablar de dos parámetros, que son la presión sistólica y la presión diastólica. ¿Ya? Como ven, la presión sistólica es de 80 hasta 120 y la diastólica de 60 a 80 milímetros de mercurio. Entonces, si yo les pregunto, ¿cuánto es el valor normal de la frecuencia cardíaca? Me van a responder 60 a 100 latidos por minuto. Si yo les pregunto, ¿cuánto es el valor normal de la presión arterial? Tienen que responderme así. Presión sistólica de 80 a 120 y presión diastólica de 60 a 80. ¿Ya? Entonces, valor normal de la presión arterial incluye dos parámetros. No se olviden. ¿Ya? Entender esto es clave porque la gente, mucho se equivoca en esto. Hasta profesionales se equivocan en lo que les acabo de mostrar. Y me tratan de mostrar la presión arterial como si fuese un solo parámetro. Y no, están viendo, son dos parámetros que hay que evaluar. Ya, uno, que es la presión sistólica, y dos, que es la presión diastólica. Si bien son dos cosas diferentes, las dos cosas son un solo signo vital, que es la presión arterial. Ya, no se olviden eso. Ya, bien, como se ha cortado unos segundos, a la vuelta les explico cómo evaluamos la presión arterial para ver si está normal, alta, elevada o baja. ¿Ya? Bien, entonces vámonos yendo a la otra sesión que ya se está por cortar. Vayan saliendo y vayan entrándose a otra para no perder tiempo. ¿Ya? Recreo. Sí, recreo de 1 minuto. Qué maldad.